Vamos a analizar el movimiento circular. En primer lugar, nos vamos a concentrar en lo que se conoce como movimiento circular uniforme, es decir, una partícula describiendo una trayectoria circular con rapidez constante, es decir, con módulo de la velocidad constante. Por lo tanto, en algún punto de su trayectoria circular, como la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, la velocidad está representada por este vector v1, y un tiempo después, cuando la partícula se encuentra en esta nueva posición de su trayectoria circular, la velocidad está representada por este nuevo vector v2. Como vemos, si bien el módulo de la velocidad se mantiene constante, la dirección está cambiando constantemente. Y como la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, el hecho de que la dirección esté cambiando implica que va a existir siempre una aceleración, es decir, una partícula describiendo una trayectoria circular es una partícula que va a estar acelerada. Se puede probar de manera muy sencilla que la dirección de la aceleración, en el caso de un movimiento circular uniforme, es perpendicular a la dirección de la velocidad. Para probar esto, pensemos que la aceleración pueda tener otra dirección que no sea perpendicular a la velocidad, como se muestra en esta figura. Entonces supongamos que esta sea la dirección de la aceleración. En este caso vamos a poder descomponer la aceleración en dos componentes, una paralela a la velocidad, una aceleración tangencial, y una perpendicular a la velocidad, que vamos a llamar una aceleración normal. Ahora bien, si existe una componente de la aceleración en la dirección de la velocidad, esta aceleración va a generar un cambio en el módulo de la velocidad, es decir, en la rapidez, lo cual contradice la hipótesis original de que la partícula se movía con rapidez constante. Por lo tanto, en un movimiento circular uniforme no puede existir una componente tangencial de la aceleración, porque eso generaría un cambio en su rapidez. Por lo tanto, la aceleración tiene que tener solamente componente perpendicular a la velocidad, lo que hemos llamado en este caso una dirección normal. Entonces supongamos que tenemos una partícula que describe una trayectoria circular, se va a mover desde un punto A a un punto B. Vamos a describir la posición A a través del vector R inicial y la posición B a partir del vector R final. Delta θ es el ángulo que forman estos dos vectores y delta R será el vector desplazamiento entre esa posición inicial y esa posición final. En la posición A, P sub I será la velocidad, el vector velocidad de la partícula, y en la posición B la velocidad está descrita por el vector V sub F. De forma tal que podemos formar otro triángulo, ahora con los vectores velocidad inicial y velocidad final, y cerrarlo con el vector delta B, de forma tal que B inicial más delta B sea igual a B final. Podemos ver que como B inicial es perpendicular a R inicial y B final es perpendicular a R final, el ángulo formado por estos dos vectores es el mismo que el que forman los dos ángulos de posición, es decir, delta θ. Y además, como el cociente entre los catetos módulo de R inicial y módulo de R final de este triángulo es igual al cociente de los catetos de este triángulo, ya que el módulo de R inicial es igual al módulo de R final y es el radio de la circunferencia que está describiendo la partícula, y el módulo de velocidad inicial es igual al módulo de velocidad final porque se mueve con velocidad constante. Estos dos triángulos, determinados por los vectores posición inicial y final y delta R, y los vectores velocidad inicial y final y delta B, son lo que se conoce como triángulos similares, de forma tal que va a existir una correspondencia entre las longitudes de los lados de los triángulos. Si llamamos R al radio de la circunferencia y B a la rapidez de la partícula, se va a cumplir que el cociente entre este cateto y este va a ser igual al cociente entre este cateto y este, por cumplir estos dos triángulos con esta condición de ser similares. De forma tal que el módulo de delta B dividido B va a ser igual al módulo de delta R dividido R.
De esta manera podemos despejar delta v, que nos va a dar esta expresión, y a partir de delta v podemos calcular aceleración promedio, que si recuerdan era igual al cociente entre delta v y delta t. En este caso el módulo de la aceleración promedio sería igual a esta expresión dividido delta t. Si ahora hacemos que A y B se acerquen extremadamente entre sí, o lo que es lo mismo, hacer tender el intervalo de tiempo que pasa delta t a 0, el vector desplazamiento delta r se va a aproximar a la distancia recorrida por la partícula a lo largo de la trayectoria circular, de forma tal que el cociente entre el módulo de delta r y delta t va a tender a lo que definimos como la velocidad instantánea. Así podemos calcular la velocidad instantánea, la aceleración instantánea, perdón, que va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración promedio, es decir, de esta cantidad que está acá. Como v y r son constantes, la rapidez y el radio de la circunferencia salen afuera del límite, puedo calcular entonces esto como el cociente v sub r por el límite de delta r sobre delta t. Como vimos, el límite del módulo delta r sobre delta t tiende a la rapidez, por lo tanto, la aceleración instantánea sería igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio de la circunferencia. Esta aceleración instantánea, que como vimos apunta hacia el centro de la circunferencia, recibe el nombre de aceleración centrípeta. Entonces, en un movimiento circular uniforme, es decir, con módulo de velocidad constante, la aceleración de la partícula tiene dirección radial, siempre apunta a la dirección perpendicular a la de la trayectoria, es decir, a la dirección de la velocidad. Apunta hacia el centro de la circunferencia y su módulo sería igual a la rapidez al cuadrado dividido el radio de la circunferencia. Esta aceleración recibe el nombre de aceleración centrípeta y es la que me produce el cambio en la dirección del vector velocidad. Podemos ver de la expresión que la aceleración centrípeta va a aumentar cuando aumente la rapidez y cuando disminuya el radio de la circunferencia que la partícula está describiendo. Cuando tengamos una partícula describiendo un movimiento circular uniforme, va a ser útil en muchas situaciones describir su movimiento a partir de una cantidad que se conoce como el período. El período no es otra cosa que el tiempo que tarda la partícula en describir una circunferencia completa, es decir, en recorrer un perímetro de circunferencia o 2 pi por r. De esta manera, la rapidez la podemos definir como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo, sería igual al perímetro de la circunferencia, 2 pi por r, dividido el tiempo que tarda en recorrer esa distancia, que es un período. De forma tal que podemos despejar el período y escribirlo como la longitud de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, dividido la rapidez. La inversa del período va a ser la frecuencia. Y la frecuencia me va a dar información del número de vueltas que describe la partícula por unidad de tiempo. Si el periodo está en segundos, la frecuencia estará expresada en unidades de 1 sobre segundo o de vueltas por segundo. Esa unidad se conoce con el nombre de Hertz. Van a ver también que se puede expresar a la frecuencia en unidades de vueltas por minuto, revoluciones por minuto, que muchas veces se escribe con la sigla de RPM. Entonces, si una partícula se mueve en movimiento circular uniforme, su velocidad está cambiando constantemente de dirección, por lo tanto es una partícula que se encuentra acelerada. Si aplicamos la segunda ley, vemos que en todo momento entonces debe existir una fuerza neta en la dirección de la aceleración, o sea, en la aceleración radial. Si planteamos la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, esto sería igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería igual a m por v cuadrado sobre r. O sea que esta sumatoria tiene que ser distinta de 0 en todo momento para que yo pueda tener una aceleración centrípeta que me dé lugar al movimiento circular uniforme. Si por algún motivo esa fuerza desapareciera, el movimiento circular uniforme dejaría de desarrollarse y la partícula comenzaría a moverse en línea recta en la dirección tangente a la trayectoria al momento que se deje de ejercer esa fuerza.
Es lo que sucede, por ejemplo, si hacemos girar en círculos una pelotita unida a un hilo sobre una mesa sin roce. Entonces tenemos una pelotita unida a un hilo y con la mano la hacemos girar sobre una mesa. Supongamos que esto está apoyado sobre una mesa y no tenemos roce. Si miramos el diagrama de cuerpo libre, haciendo un corte transversal en algún momento particular del movimiento, lo que tendremos es una fuerza peso hacia abajo, una normal que le hace la mesa, lo que hace que la sumatoria de fuerzas en I esté equilibrada. Y en una dirección que acá llamamos X, va a aparecer una fuerza que hace la tensión de la cuerda, en este caso es el centro de la circunferencia, que va a ser la responsable de darme la aceleración centrípeta. Entonces la sumatoria de fuerzas en la dirección R, que acá coincide con lo que yo llamé dirección X en este sistema de referencia, será igual a la tensión, que será igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, m por b cuadrado sobre r. Si la cuerda se cortara en algún momento, supóngase que esto está girando y en este punto la cuerda se corta, la partícula va a dejar de moverse en el movimiento circular uniforme y va a salir despedida en una dirección tangente a la dirección en la que se venía moviéndose con velocidad constante. Es decir, pasará a moverse en un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, siempre que exista un movimiento circular, siempre que una partícula o un cuerpo esté describiendo una trayectoria circular, tiene que haber una fuerza neta apuntando hacia el centro de la circunferencia para poder proveerme esa aceleración centrípeta que necesito. Un ejemplo de movimiento circular es el movimiento planetario, por ejemplo, que se debe a la fuerza de atracción gravitatoria, que sale de la ley de Newton de gravitación universal. La ley de Newton de gravitación universal establece que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es decir, que la fuerza gravitatoria es igual a una constante g que tiene este valor, se conoce como constante de gravitación universal, por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. Entonces supongamos que tenemos dos masas, m1 y m2, separadas a una distancia r. La masa m1 va a ser sobre la masa m2 una fuerza a lo largo de la línea que las une y atractiva, que llamamos F21. Esa fuerza F21 será igual a menos la constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. El signo menos lo que me asegura es que la fuerza sea atractiva, ya que hemos definido al versor R12 en la dirección de la masa 1 a la masa 2. La tercera ley de Newton nos asegura que si la masa 1 le hace una fuerza a la masa 2 le dará una fuerza igual y opuesta a la masa 1, que es esta fuerza F12 que está graficada acá. Es decir, que las dos masas se atraen entre sí con fuerzas iguales y opuestas, dadas por la expresión que está escrita acá, que es la ley de gravitación universal de Newton. Esta es la fuerza que explica el movimiento de los planetas, el movimiento de la Luna alrededor del Sol, el movimiento de los satélites artificiales alrededor de la Tierra. Entonces, analicemos el caso particular de la Tierra girando alrededor del Sol. La fuerza que da lugar a ese movimiento orbital es la fuerza de atracción gravitatoria, que es una fuerza radial. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de fuerzas radiales sobre la Tierra, la única fuerza actuando será la fuerza de atracción que le produce el Sol, la fuerza gravitatoria del Sol, que será igual a la constante gravitatoria por la masa del Sol por la masa de la Tierra, dividido la distancia entre la Tierra y el Sol al cuadrado. Eso será igual a la masa de la Tierra por su aceleración centrípeta, o sea, la masa de la Tierra por la velocidad al cuadrado sobre r. De la misma manera, un objeto de masa m que se encuentra sobre la superficie de la Tierra es atraído hacia el centro de la Tierra por una fuerza que va a estar dada también por esta expresión. La fuerza de atracción gravitatoria que experimenta un objeto de masa m por la Tierra será la constante gravitacional por la masa de la Tierra por la masa del objeto dividido el radio de la Tierra al cuadrado, porque al objeto encontrarse sobre la superficie de la Tierra, la distancia entre el objeto y el centro de la Tierra es el radio de la Tierra.
Si tomamos los valores de masa terrestre y de radio terrestre y reemplazamos en esta expresión este factor multiplicativo que está acá, g por la masa de la Tierra dividido en radio de la Tierra al cuadrado, me va a dar un resultado conocido por nosotros que nos va a sorprender, que va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que lo que obtenemos acá es que la fuerza de atracción gravitatoria es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el valor de la masa. Es decir que la expresión que venimos usando para lo que conocemos como fuerza de atracción gravitatoria o fuerza-peso que experimentan los cuerpos sobre la superficie de la Tierra no es otra cosa que un caso particular de la ley de gravitación universal de Newton. Consideremos ahora el movimiento de una partícula a lo largo de una trayectoria curva cualquiera como la que está descrita en la figura, y donde vamos a permitir ahora que la velocidad cambie tanto en dirección como en magnitud, de forma tal que ahora el vector velocidad va a formar un ángulo cualquiera, arbitrario, respecto al de la velocidad, a diferencia de lo que ocurría en el caso del movimiento circular uniforme. No vamos a tener más una aceleración perpendicular a la velocidad, sino que va a formar un ángulo cualquiera como la dirección que está marcada en este caso. En el punto en el cual se encuentra la partícula, lo que hemos dibujado es un círculo con líneas de punto que define un modelo geométrico de trayectoria circular para esa parte de la trayectoria. Y el radio de ese círculo es igual al radio de curvatura de la trayectoria en ese punto. Entonces, a partir de este círculo podemos definir dos direcciones, una radial, que coincide con la dirección del radio de la trayectoria circular en ese punto, y una tangencial, perpendicular, a partir de la cual podemos descomponer la aceleración de la partícula, en ese punto en particular. Entonces la aceleración con este sistema de coordenadas que hemos definido tendrá una aceleración, una componente radial y una componente tangencial en la dirección de la velocidad. De forma tal que en función de estos dos versores RT podemos escribir a la aceleración a partir de sus componentes. La componente tangencial es una componente paralela a la velocidad, por lo tanto, esa aceleración generará un cambio en el módulo de la velocidad. La aceleración tangencial, entonces, va a ser igual a la derivada del módulo del vector velocidad respecto del tiempo. Si la componente de aceleración tangencial apunta en el mismo sentido que la velocidad, la rapidez aumenta. Si apunta en sentido opuesto, la rapidez disminuye. La componente radial de la aceleración va a ser la que me provea el cambio en la dirección de la velocidad. Por ende va a estar relacionada con la aceleración centrípeta. La aceleración radial entonces será igual a menos la aceleración centrípeta, que es igual, como ya vimos, a menos b cuadrado sobre r. El signo menos lo que me tiene en cuenta es el sentido de la aceleración, ya que hemos definido el vector, el versor r en la dirección radial, y la aceleración centrípeta apunta en la dirección radial, aceleración radial apunta en la dirección opuesta. A partir de estas componentes podemos definir el módulo de la aceleración como la raíz cuadrada de a sub r cuadrado más a sub t cuadrado. Entonces veamos un ejemplo en el cual podemos analizar un movimiento de este tipo. Es un ejemplo muy sencillo en el cual tenemos un carrito de una montaña rusa que entra a describir un rulo, ¿no? Es decir, una vuelta en 360, una circunferencia completa. Entonces el carrito, cuando entra al rulo, llega con una cierta velocidad v, que en este punto es perpendicular a la trayectoria, o sea que en este punto es horizontal. Y si analizamos las fuerzas que están actuando sobre el carrito en ese instante, lo que vemos es que tenemos dos fuerzas: la fuerza P, peso de atracción gravitatoria, y la fuerza normal que hace la superficie de la pista sobre el carrito. Si descomponemos en las direcciones normal o radial y tangencial, lo que vemos es que las dos fuerzas tienen solamente componentes radiales, no hay componentes de fuerza en la dirección tangencial, por lo tanto la aceleración tangencial en este caso va a ser cero. La fuerza neta en este caso me va a dar lugar a lo que es la aceleración centrípeta, o sea, la suma de fuerzas en la dirección radial será el módulo de la normal, que la ponemos como positiva, menos
el módulo del peso, que como punto hacia abajo lo ponemos negativo, eso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, m por b cuadrado sobre r. Algún instante después, la partícula se encuentra, el carrito se encuentra en este punto de la circunferencia. Las fuerzas que están actuando siguen siendo el peso y la normal. El peso siempre apunta hacia abajo y la normal siempre es perpendicular a la dirección de la trayectoria. Si esta es la velocidad, la normal es perpendicular a la velocidad. Entonces acá la situación cambia porque ahora el peso lo puedo descomponer en una componente radial que apunta hacia afuera de la circunferencia y una componente tangencial que apunta en el sentido opuesto al de la velocidad. Entonces ahora va a aparecer una componente de fuerza tangencial, que es la componente del peso, en esa dirección, lo cual me va a indicar que tengo una componente de aceleración tangencial en este caso. Como la componente de aceleración tangencial va a apuntar en la misma dirección que la fuerza neta en esa dirección, en este caso la componente del peso, y apunta en el sentido opuesto al de la velocidad, eso me indica que la rapidez del carrito está disminuyendo, es decir, que el módulo de la velocidad se va haciendo menor. La fuerza neta en la dirección radial, como siempre, me va a dar la aceleración centrípeta. En este caso, en la dirección radial tendré la normal nuevamente apuntando hacia adentro y ahora una componente del peso en la dirección radial, ya no es la fuerza completa, como pasaba en el caso anterior, sino que es una componente, y eso será igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, b cuadrado sobre r. Puedo calcular el módulo de la aceleración a partir de estas dos componentes perpendiculares. El carrito seguirá describiendo la trayectoria. Cuando se encuentra en el punto más alto de la trayectoria, de la circunferencia, lo que vemos es que ahora las dos fuerzas vuelven a ser radiales, ahora en el mismo sentido, la normal y el peso, las dos apuntan hacia abajo. En este punto entonces no vuelvo a tener aceleración tangencial porque no hay fuerzas en la dirección tangencial, es decir que la aceleración tangencial es cero. Y la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, que en este caso va a ser el módulo normal más el módulo del peso, me va a dar la aceleración centrípeta multiplicado por la masa, mv cuadrado sobre r. Un instante después, el carrito va a haber descendido por la trayectoria circular y se va a encontrar en este punto. Las fuerzas que están actuando sobre el carrito, como siempre, son el peso, que siempre es vertical hacia abajo, y la normal, perpendicular a la trayectoria. Si ahora descomponemos en las direcciones radial y tangencial, lo que vemos es que siempre la normal tiene solamente componente radial, pero el peso ahora tiene nuevamente, como pasaba del otro lado, una componente tangencial y una componente radial. La componente tangencial me va a dar una fuerza neta en esa dirección, que me va a dar lugar a la aceleración tangencial del carrito en ese caso. Como la fuerza neta tiene el mismo sentido que la velocidad, la aceleración tendrá el mismo sentido que la velocidad, lo que indica entonces que la rapidez del carrito en este caso está aumentando. Entonces mientras el carrito subía, la aceleración tangencial se oponía a la velocidad y la rapidez disminuía. Ahora que el carrito está bajando, la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad y la rapidez está aumentando. La fuerza neta en la dirección radial me va a dar lugar a la aceleración centrípeta, en este caso la normal más la componente del peso en la dirección radial sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r, que es la aceleración centrípeta. Nuevamente el módulo de la aceleración lo puedo calcular como la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de las componentes del vector aceleración. Entonces vemos como en este ejemplo, a partir de analizar cómo son las fuerzas que están actuando sobre, en este caso, el carrito, describiendo esta trayectoria circular en cada instante, podemos determinar las componentes de la aceleración tangencial y radial. Inicialmente solamente tenemos componente radial, pero una vez que el carrito empieza a subir, el peso me va a dar una componente tangencial de la aceleración que hace que la rapidez disminuya durante todo el primer intervalo. Cuando llego al punto máximo hay un cambio en el signo de la aceleración tangencial, por eso pasa de ser
de apuntar en el sentido opuesto al de la velocidad, al sentido de la velocidad, por lo tanto acá se hace 0, por ese cambio de signo que experimenta la aceleración tangencial, y en esta parte de la trayectoria la aceleración tangencial tiene el mismo sentido que la velocidad y me produce un aumento de la rapidez.